Entonces, en este nuevo trimestre, lo que vamos a hacer es algo que me gustó verlo ayer en un estudiante de otro colegio, que un profesor los pedía, ¿no? Les decía, toda tarea se entrega, bueno, en este caso decía, ¿no? Esta tarea se entrega con la firma del padre de familia. Caso contrario, no tendrá validez. Yo dije, oh, qué interesante. Parece ser muy bueno. Así los papás van a saber cuántas tareas pueden que estén entregando. No puede que yo diga, no sé, en la reunión de padres, pero yo siempre les he mandado tarea a sus hijos, o sea, a mi salida, ¿no? Siempre les he mandado a ellos tarea, ellos siempre tenían tarea. Si su hijo ya no presentó, no lo sé, revisemos la plataforma y no les haya mandado ni una, ¿verdad? Ahora al revés, ¿no? Les he mandado, no sé, un montón, pero tal vez no hicieron ustedes y bueno, en la plataforma de, pero mire, si le mandé acá, hasta acá incluso dice, debe ser firmar con el padre o madre o tutor. Ah, bueno, si no le hizo firmar, entonces quiere decir que tal vez no lo hizo, ¿no? Entonces, algo que podría ser un punto a mi favor en caso de que existiera alguna observación. Me ha parecido muy buena esa idea, así que estoy con el 100% de la decisión de replicar eso en este trimestre. Así se los digo de entradita. Si de casualidad no está papá, mamá o alguien el día que ustedes tienen que entregar la tarea, no sé, hay una persona mayor en casa. Si ustedes son las personas mayores en casa, existe algún vecino que pueda atestiguar que ustedes están haciendo todo eso, ¿verdad? Entonces, vamos a recurrir hasta el vecino, ¿no? En ese caso. Pero no, siempre está papá, mamá, llega a veces de noche del trabajo, pero está en casa, nos los puede firmar y podemos nosotros enviar o decirle, ¿verdad? Firmámelo aquí abajito, yo voy a terminar. Pero obviamente ya cuando exista, no sé, calificación de notas o algo, entonces también vamos a ver, ¿verdad?, qué estudiantes han sido buenos en falsificar firmas. Esperemos que no suceda, lo dejaremos solo para la televisión, ¿verdad? Algunos que alguna vez han visto la serie de Los Simpson, nos lo han dicho que ahí, si no me equivoco, Bart Simpson es el que es un tigre en las falsificaciones. Saca la misma firma de su padre, pero no la de su madre. Entonces ahí ya podemos tener esas diferencias, ¿no? Lo dejaremos eso para la televisión, donde se puede falsificar la firma de nuestro padre, madre o tutor. En nuestro caso nos abocaremos realmente a lo que nos compete. ¿Alguna observación en sus cuadernos, jóvenes y señoritas? Algunos de ustedes creo que se les olvidó cambiar la carátula. No me acuerdo si es de este curso, pero ahí seguía diciendo, ¿verdad? 2020, y con letras grandes, 2020. En el sticker de algunos de ustedes, ahí en su carátula, ¿qué decía? Decía, no sé, matemáticas, o perdón, decía, en algunos decía matemáticas, pero era cuaderno de física. En otros decía quinto, buscaba en mis listas en quinto, no hay ese estudiante, ¿será nuevo? Me ponía a pensar. Y luego he dicho, ay, no debí cambiar su carátula, buscaré en sexto. Ya por el avance yo me daba cuenta, pero este es de sexto, pero aquí dice quinto. Y en la devolución de cuadernos, obviamente, Regente se guía por la etiqueta que está en la parte superior. Entonces ve y dice, este es de quinto y lo pone en el bollo de quinto, ¿no? Entonces creo que ha habido una serie de confusiones al momento de poder devolver sus cuadernos. ¿Ya? Ya nosotros nos vamos a organizar de una forma diferente para que ustedes puedan hacer llegar sus cuadernos. Entonces, eso es una de las reglas. Entonces, una de las primeras reglas para este segundo trimestre va a ser que todo trabajo que se presente, toda tarea o actividad, va a ser con la firma del padre, madre o tutor responsable de cada uno de ustedes, ¿no? Para que así también podamos tener un control de parte de ellos hacia ustedes, ¿no? Y que se los firmen ahí. Ok, siguiente. Tarea que se les dé, no, en este caso práctica, en asignatura, yo debo subir 48 horas después esa resolución del ejercicio. Ejemplo, si les doy hasta el domingo, el día martes yo ya debo subir la resolución. La entrega para la tarea, como siempre, va a tener una fecha límite, pero posterior a eso, en esta ocasión, no lo voy a cerrar, sino lo voy a dejar abierto esa opción para que ustedes puedan presentar en alguna otra oportunidad. Pero estudiantes que presenten después de que yo haya subido el solucionario o de que yo haya resuelto con ustedes en clase el solucionario de los ejercicios, entonces esa tarea que me manden solo tendrá validez sobre el 40%.
Y quiero que entiendan esa parte. Tuve malos entendidos en otros cursos. No quiere decir que cuando ustedes me presenten y les digo va a ser sobre el 90%, no quiere decir que directamente los voy a poner 90, ¿verdad? No, negativo. Debo revisar, debo verificar que realmente se merezca tal vez esa nota por la que está presentando. ¿Ya? Entonces, va a ser sobre el 40% después de que yo suba o hagamos con ustedes el solucionario. Siguiente punto para el segundo trimestre. Los cuadernos ahora se califican por separado. Muy aparte parte práctica, muy aparte la parte teórica. ¿Por qué? Porque en líneas generales en el colegio he tenido muy buenos cuadernos en la parte teórica, ¿no? Está todo bien, algunos lo han metido un margen, otros lo han metido títulos, lo han metido a colores, otros lo han hecho de un solo color, pero todo ordenadito y completo, muy bien. Me voy a la parte práctica y no tenía nada, ¿verdad? No sé, me hace pensar que más ha dispuesto el tiempo para hacer la parte teórica, tal vez en completarse, pero se olvidó totalmente de los ejercicios en hacer. Por eso es que ahora vamos a calificarlo por separado, ¿no? Ambos van a tener su propia casilla de calificación para que así nosotros podamos ver realmente en dónde están aplicando un poco más, ¿no? Si en la parte teórica o en la parte práctica, y así puedan tener ustedes también su calificación correspondiente. Entonces, de algunos estudiantes sí me tomó el poder buscar y ya por último, ¿verdad? Abrí el cuaderno, dije, esto es de sexto, esto es de quinto, esto es de cuarto, esto es de tercero. Así me era más fácil de poder calificar. Entonces, bueno, carátulas de algunos, como les digo, ¿verdad? Les costó, creo, terminar de hacer una carátula. Suficiente era poner física, su nombre de ustedes y ahí muere, ¿no? Pero ya otros se explayaron, lo hicieron realmente muy bien algunas carátulas. Eso también dice de cada uno de nosotros mucho, ¿no? Como personas. No siempre voy a decir, ¿no? La carátula va a expresar el aprecio que le tienen a la asignatura. No siempre. Muchas veces uno habla como personas de cómo nosotros nos estamos formando para poder ser lo mejor presentables posibles, ¿no? Y esto sucede en cualquier situación, muchachos. Ustedes van a salir a la vida universitaria y de la universitaria a la vida laboral. El cómo ustedes se presentan a una entrevista de trabajo, el cómo ustedes se presentan a su primer día de trabajo, va a decir mucho de cómo son ustedes. No conozco personas que solo por el trabajo se ponen cierta ropa. ¿A qué me voy con esto? Ejemplo, camisa, pantalón de tela. Pero de ellos su vida, su pasión es vestir pantalones jeans, utilizar poleras y no camisas. Entonces, una vez que cumple su jornada laboral, se transforma, ¿verdad? Listo, con polera, una gorrita tal vez hacia atrás. A algunos les queda un muy buen estilo con una gorrita hacia atrás, no sé, una chompita ancha y todo lo demás, ¿no? Pero ya en el trabajo, una camisita, una corbatita, un pantaloncito de tela, zapatitos de cuero. Entonces, solo va a ser de cómo nosotros nos desempeñemos dentro de esa función, ¿no? Entonces, ya, no sé, existen trabajos donde nos permiten utilizar la ropa que mejor nos convenga, ¿no? Entonces, existen trabajos. O existen donde nos obligan y nos dicen, no, el uniforme acá es esto y tú te me pones. Si no, bueno, gracias, hasta luego, ¿no? Nos dicen esa situación también. Entonces, tenemos de todo y para todo. Eso es lo bueno y lo divertido de que en la vida se tienen de todo y para todo. Muy bien, seguimos con las reglas. Luego de hacer ese paréntesis, ¿no? Muy bien, todos con las cámaras encendidas. Estudiante que no tenga cámara encendida cuando ingresemos a clase. Bueno, ahí también, ¿no? De preferencia tenemos los 5 minutos de tolerancia al poder ingresar y muchas veces en mi caso hasta yo ingreso, ¿no? Con 2 minutos a veces tarde, porque estoy saliendo de una, tratando de entrar a la otra. Entonces, desde que yo ingrese unos 5 minutitos para esperar a los demás, ¿no? De tolerancia. A veces yo ingreso tarde, entonces desde ahí corren los 5 minutos. Estudiante que ingrese sin cámara o que no tenga algún justificativo. Ahora, las excusas clásicas tal vez también ya no lo sabemos, ¿no? No tengo megas, no sé, justo lo han bajado el poste de luz en mi casa, se fue el internet y hay tantas cosas. El tema de poder estar con cámaras, muchachos, es para que en lo posible ustedes no se distraigan. ¿En qué sentido? Porque, bueno, si están en computador, ustedes pueden ver que se ve a todos así en recuadros chiquititos. Entonces uno ve y dice, mira, él se está distrayendo, él está haciendo lo otro. Es como si estuvieran en forma presencial.
No, uno está totalmente atendiendo ahí, pero el otro te está atendiendo a vos y no está atendiendo a la clase. Es como si estuvieran acá. Los de adelante por lo general atienden, los del medio más o menos, los de atrás ya están con un pie hacia afuera, ¿no? Están queriendo salir directamente, recreo, molestando a los de adelante. Algo similar pasa en virtual. Por eso es que se les pide que las cámaras puedan mantenerlas encendidas. Es verdad, hay días donde no se nos cortan el internet o el internet nos juega una mala pasada, existe, pero no siempre es todas las veces, ¿no? Hasta este tiempo, como les decía, ¿verdad? Ahorrarnos un poquito nos va a ser para poder conseguir ciertas cosas, paquetes de internet y todo lo demás. No sé qué empresa telefónica serán, pero creo que en estos últimos Entel y Tigo están lanzando promociones de paquetes estudiantiles. Parte de eso utilizamos nosotros lo que es el Zoom, ¿no? Para que podamos tener esa conectividad. Ahora, bueno, tampoco les voy a decir, ¿verdad? Hay puntos, lugares donde hay Wi-Fi gratis, pero tampoco los voy a mandar a esos lugares por el tema de esto del contagio, ¿no? Pero sí existen, algunas veces me ha tocado dar clases desde ahí, no porque no tenía internet, sino porque ya era hora de mis clases y tuve que quedarme ahí y pasar clases ahí. Era claro que el docente me observó y me dijo, estudiante Ibarra, ¿por qué hay personas caminando a su alrededor? Tuve que confesar. Lo siento, doctor, pero estoy aquí en la calle, me pilló la hora de la clase y me tuve que quedar. O que busque un arbolito o algo, cosa que no se note que la gente pase por su espalda. Bueno, me senté detrás de un arbolito ahí, ¿verdad? Enfocándome de que trate de notarse solo eso. No sucede, no les voy a decir que no, ¿verdad? A mí me pasó. Yo todo inocente queriendo gastar mis megas en ese lugar, pero me llega la notificación y me dice señal de Wi-Fi libre. A ver, sí, perfecto. Buena señal, porque solo estábamos unos cuantos en esa plaza, full, ¿verdad? Y entonces algunas veces voy por ahí de paso caminando y digo, voy a descargarme algo por aquí. Me siento un momento y descargo y luego me retiro. Pero hoy en día está un poco complicado con esto de los contagios, ¿no? Así que no les voy a indicar qué lugares son donde tienen una buena señal de internet y totalmente gratuita. Cuando pase la pandemia, tal vez ahí nos citemos, ¿no? Tal vez, puede ser. Entonces hay otros lugares, centros comerciales donde también tienen señal de internet gratis, siempre y cuando consumas algún producto. Ahí en la factura te dice contraseña, te dice. Bueno, alguna vez lean la factura, muchachos. Ahí sale la contraseña y puedes estar navegando en internet también. Ok. Cámaras encendidas, cero distracciones en lo posible. Estudiante que los consulte y no respondan, quiere decir que no están. Todo trabajo se entrega mediante la plataforma, sí o sí. A veces van a tardarse, no sé, media horita, una hora en poder cargarlo, pero sí o sí mediante la plataforma. ¿Ya? Ahora, en lo posible, cuando utilicen la cámara, por favor, traten de encuadrarse así, ¿no? Ya les dije, ¿no? Tampoco nos vayamos tan al extremo y que yo los vea de ahí para allá nada más, de aquí para aquí. Claro, su casa voy a conocer algún día cuando ustedes me inviten o cuando yo tenga que venir, ¿no? Ahí voy a conocer su casa, entonces cuando venga voy a decir, desde aquí pasabas clases entonces, me acuerdo, esa parte del techo, dos manchitas siguen ahí, voy a decir, ¿verdad? O esa ventana es la que te enfocaba bastante. Entonces así voy a imaginar. Ahora, ¿por qué les digo que se encuadre mejor? Porque cuando vienen siempre les pregunto, ¿y vos quién eres? Les digo, ¿verdad? Algunos les tocó decir, soy tal, ¿en serio? ¿No te pareces? ¿Por qué? Porque los veía de aquí para allá y no sabía, ¿verdad? No se los puedes reconocer. Entonces, en lo posible traten de enmarcarse. Es verdad, a veces estamos con un celular, entonces traten de encuadrarlo por ahí, ¿no? Que a veces se puede y a veces nos falla también un poquito la tecnología. ¿Qué más? Bueno, estábamos en que tienen que estar encuadrados, tienen que estar en la clase, bueno, de forma que parezca presencial, todo trabajo mediante la plataforma sí o sí. No se van a admitir trabajos por WhatsApp. No es que no quiera, sino que el celular donde administro mi WhatsApp, aquellos que me han visto, manejo dos dispositivos. El otro que parece más truchito, ahí es donde está el WhatsApp y ya está totalmente llena la memoria. Entonces, para hacer espacio, elimino aquellos que me manden con archivos. Me fijo, este tiene archivo, eliminar, este tiene archivo, eliminar, y así, misteriosamente desaparece. Puede que aparezcan como así, visto o leído,
pero se perdió milagrosamente ese archivo. ¿Ya? Entonces tengan cuidado también en esa parte. ¿Qué más tenemos para este trimestre? A ver, déjenme recordar qué cosas más vamos a ver. Bueno, de preferencia esas recomendaciones nada más, ¿no? Y así después hay algo más adelante, pues los vamos a ir diciendo y recordando para que ustedes puedan también tenerlo en cuenta. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora en este trimestre? ¿No? Tenemos que abarcar un poquito la parte de circuitos eléctricos. Entonces, para eso necesitamos saber qué es la electricidad. Y también para eso necesito hacerles un testeo a ustedes para ver cuánto saben de electricidad. No me refiero a cuántas veces se han hecho pasar electricidad hacia su cuerpo. Ahora, otra cosa es que nosotros tenemos electricidad en el cuerpo, sí. Ya, bueno, lo conocemos sobre todo como la parte de estática. ¿A qué me refiero? Si ustedes alguna vez van a utilizar, no sé, ropa que sea de lana, en este caso la gran mayoría creo que a ver lo tenemos, bueno, esa polera de allá parece ya de plástico, porque es una interacción. ¿Qué más? La gran mayoría. Cuando utilizamos ropa de lana, bueno, en este caso ya ni siquiera es esto lana, esto es sintético. Entonces, de preferencia, nosotros vamos a cargarnos de energía, tal cual lo que hemos visto en campo eléctrico, ¿verdad? Donde un punto a otro punto genera un campo eléctrico o, bueno, en este caso, una fuerza eléctrica también. Entonces, en este caso vamos a hablar en exclusivo de cargas. Ya nosotros nos vamos a cargar o vamos a transferir carga a otro cuerpo, entonces ahí es donde se va a saber. Si ustedes utilizan, como les digo, ropa que va a ser de lana en algún caso, poleras, chompas, no sé, medias o guantes o algo, y van a frotarse, van a estar en constante movimiento, y de casualidad van a tocar algo que sea metal, entonces van a chispear, ¿verdad? Entonces van, chispear, no sé a cuántos les pasó. En mi caso, me suele suceder todo el tiempo. Pienso que ya tengo algún problema de salud por utilizar un cargador inalámbrico, me imagino. Porque desde que tengo ese cargador inalámbrico, por lo general me pasa eso. Entonces siempre algunas veces llego y ya toco, no sé, una pared, una goma, una madera para que se descargue la energía un poquito y no puede estar chispeando. Ahora, cuando ustedes chispean con alguien así, no crean, ¿verdad? Que ¿cómo se los llama eso? ¿Cómo dicen ustedes? A ver, déjenme acordar. Hay una palabrita que manejan, ¿verdad? Cuando es la persona que les gusta, creo, y les da miedo hablarles y se acercan y casualmente tienen un choque eléctrico. Es una palabrita. Creo que había un jueguito igual con eso. Candy, no, no es candy. Candy es dulce. Crush. Está bien, ¿verdad? Piensan, ¿verdad? Entonces, no se imaginen cuando estén chispeando con la puerta, ese es su crush, no sé, o alguien, ¿verdad? En mi caso, entonces, mi crush de mí serían los garajes. Por lo general, llego al colegio, bajo de la movilidad, toco el garaje para abrir y estoy chispeando. Entonces, ya uno tiene que prever ciertas situaciones. No crean que eso es su crush, por favor. Tanto varón. Ahora, si entre varones empiezan a hacer un choque eléctrico, tampoco piensen eso, ¿verdad? Entonces piénsenlo un poquito mejor, ¿no? O entre señoritas. Ay, mi amiga, no sé, quiere cortar conmigo, por eso me dio un corte eléctrico, no, nada por el estilo. Pregunta, ahora sí vamos a ver, ¿quiénes son los más rápidos? Sé que estamos en casa, sé que tenemos internet, así que vamos a ver quiénes son los más, ya que estos deditos están muy prácticos en el celular, ahora tienen que también servirnos para la asignatura. ¿Qué es la electricidad? A ver, la primera persona que me encuentre un concepto, que me diga su propio concepto de qué es electricidad. ¿Qué entiende por electricidad? A ver, vamos a esperar. De algunos está cargando. No Es puede. donde Es la hay energía un... que forma, Ya, primero blanco, luego galaxia. Adelante, blanco. es donde se acumula más la energía de un objeto o algo. Ya, es donde más energía no. Bueno, pues donde se almacena una energía, me dices, ¿no? Eso tal vez sería un capacitor. Un capacitor es un dispositivo de almacenaje de energía que luego es transmitida hacia otros objetos. Parte de eso es el tema que vamos a ver en este trimestre. A ver, vamos con Galarza. la energía llegaría, o sea, la electricidad es una forma de energía que llegaría a producir efectos mecánicos, de calor, lumínicos, químicos, entre otros. Y esto se debe a la separación de los electrones que se forman entre átomos.
Ya, separación de electrones, sí. Combinaciones químicas produce electricidad también. Vamos a ver algunos ejemplos ahora. Nos sirve para producir calor, es verdad. Podemos convertir un dispositivo, bueno, podemos convertir la electricidad en calor, sí. Ustedes van a ir a los, no sé, alguna vez a comer algún pollito y ahí van a ver que, ¿verdad? Tienen un foco y que eso sigue calentando el pollito ahí adentro. Se puede convertir, se puede hacer una transferencia de calor. Ok, ¿algún otro concepto más sobre la electricidad? ¿Qué podrá ser? Lo que han podido encontrar tal vez. A ver, ¿quién? Nadie. Están ahí con el computador al lado, están con el celular. O por último, ¿qué entienden ustedes por electricidad? No sé, para mí la electricidad es lo que pasa por el cuerpo cuando uno le ve a una persona ahí adelante y tienes miedo de decirle algo. No sé, puede ser eso porque cuando uno se hace pasar electricidad, de verdad que pasa por todo el cuerpo eso. No sé, ¿qué será electricidad para ustedes? A ver, nadie más, solo tenemos esos dos conceptos de electricidad. Ok, veamos entonces esto de acá. A ver, voy a compartirles pantalla. Vamos a ver lo que tenemos aquí. Parte de los conceptos, ¿no? Ahora esto también, obviamente, son gracias a las páginas de internet. Tampoco voy a decir que me las inventé. Nos dice, la electricidad es un conjunto de fenómenos producidos por el movimiento e interacción entre cargas eléctricas, positivas y negativas de los cuerpos físicos. Como les decía, ¿no? Si nosotros frotamos un objeto que sea una vestimenta de lana en este caso, ¿qué produce mayor electricidad? Bueno, produce una mayor carga que se nota, entonces es la interacción. Si nos vamos más a profundidad en la física, entonces nosotros estamos hablando tal vez de un átomo, el cual está compuesto por protón, electrón y neutrón, en los cuales al hacer movimiento entre ellos y al interactuar con otros van a producir una energía que en este caso nosotros lo podemos convertir en energía eléctrica o en electricidad, ¿no? Dice la palabra electricidad se procede del latín electrum. Ok, vamos a irnos un poquito a la historia, vamos a retroceder. Esto, ojo, solo es una introducción a lo que vamos a ver todo en este trimestre, ¿ya? Entonces, ya desde el día de mañana recién vamos a hacer el avance oficial para nuestro trimestre. Dice, a su vez, del griego electrón o ámbar. Muy bien, ahí está, tenemos ámbar, ¿no? A ver, déjenme tapar esta parte para que no me la vean. Ok, listo. Electrón o ámbar. La referencia de ámbar proviene del descubrimiento registrado por el científico francés Charles Francois de Cisterney-Dufay, que identificó la existencia de dos tipos de cargas eléctricas, una carga positiva y una carga negativa. Ya las hemos visto en el anterior tema nosotros que tenemos cargas positivas y negativas, las cuales nos generan primero campos eléctricos y luego fuerzas eléctricas en determinados puntos. Las cargas positivas se manifestaban al frotar el vidrio y las cargas negativas al frotar sustancias resinosas como el ámbar. Pregunta, ¿qué será el ámbar? A ver, ¿quién me lo puede decir primero y más rápido? ¿Qué será el ámbar? Algo que produce el árbol. Ya, Como muy que, bien. Sí, es como una cera que produce el árbol. exacto, ¿verdad? Si a alguien no se le hace un tapo en un árbol y empieza a producir como una cera hacia alrededor, ¿qué más? Un tipo de sustancia que es medio pegajosa o algo así. Está bien, sí. Sí, el ámbar es medio pegajoso, ¿no? De preferencia lo que podemos ver en la naturaleza. ¿Qué más? Ámbar. Es una resina fósil. Exacto, es una resina fósil en algunos casos, sí, también se ha fosilizado, se ha encontrado al momento de hacer excavaciones. ¿Qué más? ¿Algo más por aquí, por allá? Perfecto, entonces tenemos el concepto, parte de esto, ¿no? Nos decía lo que es el ámbar. Entonces lo que es en sí es una resina de, en este caso de algunas plantas que nosotros podemos tener. Es algo que se ha podido encontrar o evidenciar en ciertas excavaciones. Tenemos acá, ok. Ámbar, resina fosilizada.
Parece que fue el ámbar, parece que fue en el ámbar frotado con lana donde se observó por primera vez la atracción del polvo y de otras pequeñas partículas. Por eso dice que Gilbert dio a esa propiedad el nombre de fuerza eléctrica o electricidad, ya que en el griego ámbar es electrón y también parece que fue Tales el primero que se dio cuenta de la atracción de pequeñas partículas por el ámbar frotado con una lana, ¿no? Más aquí Rivita nos decía que el ámbar era negativo. Pregunta, ¿cómo son las cargas negativas y cómo son las cargas positivas? ¿Cuál es saliente, cuál es entrante? Las positivas son salientes y las negativas son entrantes. Muy bien, negativas son entrantes. ¿Qué nos decía acá en esta partecita aquí donde van a ver el mouse? Dice, se manifestaban positivas al frotar el vidrio, que quiere salir que sale la carga positiva. Y que las negativas en la parte aquí superior al frotar las sustancias resinosas como el ámbar. Entonces, una vez que frotas el ámbar, esta partecita lo haces medio limpio, automáticamente atrae ciertos pelitos, ciertas basuritas que están a su alrededor, generando un campo eléctrico mínimo, obviamente que no se lo puede ver a simple vista, obviamente generando una fuerza de atracción entre esas partículas. Pero ¿cómo nosotros formamos la electricidad? Entonces la electricidad nosotros vamos a formarla a través de la combinación o del movimiento de, en este caso, el electrón, protón y neutrón, o la combinación entre uno de ellos. Cuando nosotros vamos a tener la electricidad, o en este caso vamos a hablar de energía eléctrica, nosotros vamos a poder, como decía una de sus compañeras, almacenar en ciertos lugares para después nosotros retransmitirlo hacia otros. A ver, yo sé que lo van a poder encontrar en internet. ¿Qué tipos de corriente existen? No creo que me digan corriente eléctrica, ¿ya? Aparte de corriente eléctrica, ¿qué tipos de corriente existen? Tampoco la corriente de un río, ¿ya? Les he mandado a buscar por internet. La corriente de un río, me dicen. No, corriente de un río, no. ¿Qué tipos de corriente existen? Y luego vamos a ir analizando nuestros cargadores para ver qué es lo que nos dice. Cargadores de celular, para ver qué es lo que nos dice. ¿Qué tipos de corriente existen? A ver, alguien que haya podido encontrar por internet. Tipos de corriente, pónganlo y tal vez les va a salir algún valor ahí. La corriente alterna y corriente continua. Ya, muy bien, corriente alterna y corriente continua. Ahora sí pregunta, ¿qué será una corriente continua? Luego vamos a poner ejemplos de tipos de corrientes continuas. ¿Qué será corriente? Cuando los electrones se mueven en la misma dirección. Ok, los electrones se mueven en la misma dirección. Perfecto. Alterna. Cuando el movimiento de las cargas eléctricas son a través de un conductor. Ya, las cargas eléctricas son a través de un conductor. Bueno, estamos bien. Entonces ya sabemos, existen dos tipos de corrientes, corriente alterna y corriente continua. Nos dice que la corriente continua es la que va a ir solo en una dirección. Ejemplo, si de aquí de mi mano solo salen notas malas, tienen que ir hacia el lado de notas buenas, ¿verdad? Y convertirse en notas buenas, o en cargas en este caso. De aquí sale negativo, de aquí solo va a salir positivo. Y solo pueden salir esos dos. Bueno, del positivo va a ser entrante hacia el negativo toda la vida, ¿no? Esta es mi entrada negativa, esta es mi entrada positiva. Lo mismo, en las baterías de algunos celulares que todavía los podemos extraer, de otros dispositivos ya no se puede, ¿verdad? Nos dice que tiene un punto conector positivo y un punto conector negativo. ¿Qué pasa si yo conecto eso al revés? ¿Será que mi celular puede funcionar? ¿Qué creen? Por allá dicen que no. Yo les digo que sí. Y se los puedo demostrar. Que sí el celular funciona. Se prende, pero va a ser lo último que puedas ver de tu celular. Hasta ahí nomás. O sea, chao. Fue. ¿Por qué? Porque nosotros estamos cambiando su condición de operación o de trabajo. Donde ingresaba solo positivo, estoy intentando añadir negativo o viceversa. Y por lo tanto, vamos a tener la pérdida de ese dispositivo.
Eso es lo que pasa cuando nosotros vamos a trabajar con la corriente continua. Sí o sí positivo, sí o sí negativo. Vámonos a las movilidades, motocicletas y por último bicicletas, en este último que se está viendo energía eléctrica. Tiene un conector positivo y un conector negativo. En la batería de la movilidad lo llamamos bornes. Tiene dos bornes, positivo y negativo. Si yo conecto en polos opuestos, en sentidos opuestos, el negativo lo pongo al positivo y el positivo al negativo, a la primera mi movilidad no va a querer encender. Pero si yo insisto, sí va a encender. Van a ser los primeros dispositivos en dañarse. Primero, mi alternador de corriente. Y segundo, si sigo insistiendo, va a ser mi acelerador de la movilidad. Esos dos van a ser los primeros en morir. Ahora, si yo tengo, no sé, ahora estas últimas movilidades que son casi totalmente eléctricas, llevan un dispositivo llamado cerebro, donde es un circuito, un componente de circuitos, el cual domina el auto. Yo conecto en polos distintos, lo primero que voy a matar va a ser el cerebro del auto, cuidando mi alternador y mi acelerador. ¿Cuál es la desventaja? El cerebro de un auto, de los autos modernos, está alrededor de sus, uno así truchito y de segunda mano lo podemos conseguir con unos $500. Uno original estamos hablando de los $2,000 o $2,500 traídos desde fábrica. Bueno, si todo te compraste con 15,000, lo quemas el cerebro, imagínate cuánto más tienes que aumentar, ¿no? Entonces, por eso es que todo tiene una condición de operación. En este caso, la corriente continua. Sí o sí un positivo, sí o sí un negativo. Vámonos a la corriente alterna. Nos decían que es el conductor por un solo, bueno, donde se conduce tanto el electrón y el protón por un solo conducto. ¿Dónde nosotros podemos tener tal vez corriente alterna? A ver si alguna vez se han preguntado. Si corriente continua lo tenemos en los dispositivos celulares, tenemos en las movilidades, motocicletas, no sé. ¿Dónde nosotros podemos tener corriente alterna? Si la continua va de un punto hacia otro en exclusivo, la alterna va de aquí o va de aquí, ¿no? Va alternando, cualquiera de las dos. ¿Dónde nosotros podemos tener un dispositivo o dónde podemos ver ese tipo de dispositivos? ¿Qué creen? A ver, ¿dónde? Está queriendo decir que, digamos, alterna energía a otros objetos también al mismo tiempo, algo así. No, que la energía va en ambos sentidos. El continua, de este solo sale positivo y nada más. Y a este solo le entra negativo y nada más. En alterna, cuando le da la gana, este es positivo, negativo. A este otro también positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Y así, va alternando, ¿no? No tiene una figura definida si es positivo o es negativo. Esa es la alterna, porque va alternando entre positivo y negativo, positivo y negativo. Pero ¿dónde podemos nosotros ver ese tipo de conexión, de corriente? ¿Dónde será que En el tenemos? cerebro. El cerebro, sí, ¿verdad? A veces nos funciona y no. Más no nos funciona en el examen, ¿verdad? En el examen creo que está a la inversa. Sale negativo y negativo y hace un círculo con negativo, ¿verdad? ¿Dónde podemos ver eso? En este caso nosotros lo tenemos ahí mismo, en nuestros hogares. ¿A qué me refiero? Agarren su cargador de celular o su cargador de su computador, pónganlo en los conectores, bueno, en este caso sería así, ¿no? Pónganlo en los conectores, va a cargar, saquen el cargador, denlo la vuelta, ¿no? Cambien, vuelvan a conectar, va a seguir cargando. ¿Por qué? Porque la corriente que tenemos en nuestros domicilios es corriente alterna. Está yendo positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Va alternando. Por eso es que nosotros agarramos también el televisor y lo conectamos de cualquiera de los lados la clavija. De todos modos va a seguir funcionando, ¿no? El chochito igual del televisor, nosotros del cargador le sacamos, de cualquiera de los dos lados va a seguir funcionando. Esa es la corriente alterna. Como les decía en los celulares, a diferencia de la corriente continua, donde es un lado positivo y el otro lado es negativo y entre esos van haciendo su trabajo. Estamos en tipos de corrientes, hemos hablado de energías. Pregunta, ¿qué tipos de energía se tienen en el mundo? ¿Qué tipos de energía? Y con esas energías nosotros transformamos y lo convertimos en energía eléctrica. Entonces, vamos a formular mejor. ¿A través de qué
energías yo puedo generar energía eléctrica en el mundo. Luego vamos a ver qué tenemos en nuestro país y tal vez qué tenemos en Cochabamba en exclusivo. A ver, ¿qué tipos de energía existen? Energías alternativas de preferencia lo llamamos, porque una de las energías va a ser la energía de los hidrocarburos, ¿verdad? Del gas, la gasolina y otros, no sé, componentes más que nos ayudan. ¿Qué tipos de energías tenemos? Y los podemos convertir en energía Existe eléctrica. energía generada por molinos. Ok, es verdad, la energía antiguamente que se tenía de los famosos molinos de viento o molinos de agua, ¿no? Entonces el viento empezaba a hacer la vuelta a eso, muy bien, uno ponía el producto ahí y se comenzaba a moler y de eso salían los ricos pancitos. O lo mismo, aprovechando el agua, esas rueditas de agua y el molino comenzaba a girar y se tenía eso. Muy bien, otra, ¿cuál puede ser? Energía Solar. nuclear. Energía nuclear, perfecto. Siguiente. La Solar. Térmica. energía que se hace con el Solar, sol. térmica, ¿ya? ¿Qué más? Electromagnética. Electromagnética, sí. ¿Qué más? Entonces recordamos, solar, ¿qué me ha dicho? Térmica, electromagnética. La otra ya me olvidé. ¿Cuál más? ¿Qué tipos de energía más tenemos? Ok, mencionan Energía todos. eólica. Energía eólica. Eólica, ya, producida por la aire, también es esa. Muy bien. Ahora, en Bolivia, ¿qué tipos de energías alternativas nosotros tenemos para producir electricidad? Con lo que generalmente producíamos era a través del combustible. En este caso estamos hablando de diésel o gasolina. ¿Ya? Nosotros ponemos a ciertos motores, ese motor que trabaja con gasolina convierte eso en energía eléctrica. Pero obviamente era quemar combustible. En base a esas energías alternativas, ¿qué energías nosotros producimos en Bolivia? ¿No? Para producir electricidad, ¿qué energías estamos utilizando? A ver, vamos a ir preguntando. Energía solar. Ya energía solar, perfecto. En la ciudad de Oruro y en la ciudad de Uyuni tenemos plantas fotovoltaicas, así se le llamaría en este caso, en el cual está configurado por un montón de paneles solares, las cuales captan la energía solar, la almacenamos en dispositivos y la transportamos o la distribuimos hacia los domicilios, en este caso de Oruro, ¿no? Y de Uyuni también, donde se tienen las plantas fotovoltaicas, gracias a la energía solar. Ahora, en algunos casos existe un programa del gobierno donde nosotros podemos poner paneles solares en nuestros domicilios y con eso podemos disminuir el costo de consumo de la energía eléctrica. Al contrario, eso nos puede suministrar y también nos suministra lo que nos vende el Estado y con esos dos podemos aprovechar, ¿no? Podemos hacer uso. Ok, vamos. Es la primera. ¿Cuál más producimos en Bolivia? Eólica. Energía eólica. Eólica. ¿Alguien más me decía algo tal vez? Creo por aquí. Eólica. ¿Dónde producimos energía eólica en el país? ¿Quién sabe? Ahí tenemos que tal vez poner un punto a favor a Cochabamba. Carretera antigua hacia Santa Cruz. Wow, ¿qué kilómetros es esto? No me ubico, solo me ubico el pueblito de Montepunco, así se llama, porque ahí también estamos generando el otro tipo de energía que recién les voy a pedir que me digan. Ahí se tiene la planta eólica en la ciudad de Cochabamba. Pregunta, ¿cómo funciona la energía eólica? Con el viento. Exacto. El viento ayuda a que se genere energía. Ya, muy bien. Tenemos como ventiladores gigantes, aspas de bastante dimensión, que hacen que giren esos objetos. Al momento de girar, agarramos la física, quinto de secundaria, apenas cuarto de secundaria, movimiento circular, lo aplicamos hacia motores, diferencia de poleas, y vamos a almacenar esa energía. Ese movimiento lo convertimos en energía eléctrica, lo almacenamos y lo distribuimos o lo transportamos a través de cables de alta tensión. Siguiente, ¿cuál será? Ya hemos visto que tenemos la solar, que serían nuestras plantas fotovoltaicas, y la energía eólica, que tenemos nuestro parque eólico aquí en Cochabamba. Otro tipo de energía que producimos en el país, o tal vez en Cochabamba. Bien, por aquí, por allá. ¿Cuál creen? Nada más, solo esas
2. En Bolivia, no creo. Energía geotérmica y la nuclear. Geotérmica y nuclear. Geotérmica sí tenemos en el país. Nuclear está en proceso, ¿verdad? ¿Dónde lo tenemos nuclear? En este caso, en países totalmente desarrollados, como serían parte de Estados Unidos, Japón, Rusia, donde tenemos las plantas nucleares. No, se produce en este caso lo que uno de sus compañeros mencionaba a través de procesos químicos, donde utilizamos ciertos compuestos químicos, en este caso el plutonio y el uranio, con los cuales al momento de hacer reaccionar estos dos se produce lo que es la energía eléctrica y se distribuye también, ¿no? La energía geotérmica, vamos a irnos nuevamente hacia el sur del país, sur, en este caso oeste, Potosí, donde tenemos volcanes, algunos activos todavía y otros ya en proceso de culminación en su fase, donde ¿qué es la energía geotérmica? Salen vapores de la tierra, ¿no? Y aquí también tenemos cerca Liriuni, vamos a irnos por ahí, ¿no? Aguas termales. Sale el vapor de la tierra, lo encapsulamos, lo ponemos como un vasito ahí, como una bombilla gigante quiera, y hacemos que ese vapor, que sale con una fuerza obviamente, genere y caliente una turbina y que esa convierta en energía eléctrica. ¿Podemos hacer uso de eso? Sí. Eso se convierte también en energía eléctrica. Otro país sí tenemos, nomás estamos queriendo implementar ahí haciendo uso de la energía geotérmica. Otro tipo de energía, ¿cuál más? Nos falta una, la que también producimos en Cochabamba. ¿Qué tipo de energía será? Hace un principio habíamos dado un ejemplo, pero creo que no se dieron cuenta. Así que, ¿qué energía será? Bueno, que sí, ¿qué energía para convertirla en energía eléctrica? ¿Cuál? Es algo fácil y sencillo. Lo conocemos todos. Hacia el lado del trópico tenemos unas 2 de esas. Y hacia el lado... Energía hidroeléctrica. hidroeléctrica. Hidráulica. La hidráulica de preferencia es el movimiento manual, ¿no? Que vamos a hacer. Eso sería a través de procesos así. Ahora, la hídrica es casi similar entre las dos. ¿Qué es lo que hacemos? En los ríos, en este caso hacia el lado del trópico, tenemos el San José 1 y San José 2, y hacia el lado de carretera antigua Santa Cruz tenemos el de Montepunco, el que les mencioné. Ahí se tiene lo que es bueno, se van a tener lo que es las hidroeléctricas, donde se aprovecha el curso del agua. Tenemos semejantes ríos en el trópico y semejantes pendientes a veces que se tienen. Entonces se conecta turbinas en series en muchos puntos, en los cuales el agua pasa a través de ellos, hace movimiento circular, ese movimiento circular se lo transforma en energía eléctrica. Y a través de eso nosotros podemos disfrutar de todo lo que deseamos. Dispositivos electrónicos, eléctricos, no sé, un montón de comodidades en hogar, ¿verdad? No sé cuánto tendrá una lavadora, un microondas, licuadora, refrigerador, televisores, autos eléctricos y un montón de cosas más, ¿no? Tenemos, gracias a la energía eléctrica. Ahora, como hemos hablado de energía eléctrica, pregunta, necesitamos saber mediante qué se puede transportar, mediante qué se puede transmitir la electricidad. ¿Cuáles son esos conductores de la electricidad? Pregunta, ¿cuáles son los materiales altamente conductores de electricidad? ¿Quién me dice? El metal. El metal, perfecto. ¿Qué más? El agua. El agua, muy bien. El agua sí es bastante altamente. El calor, el fuego, tiza. Sí. Por fuego no podemos transmitir energía eléctrica por Y el fuego. calor. Los Por el rayos. calor tampoco. Perdón, Funes, Los ¿deseas algo? rayos. Los ¿Rayos? rayos. Los Sí. rayos sí son un tipo de energía eléctrica que no utiliza el fuego, pero sí utiliza el ambiente, ¿no? La atmósfera en este caso, para poder distribuir la energía. Ok, ¿qué más? Altamente conductores. Hemos dicho el agua, muy bien. Si alguien me lo clasifica el agua salada y el agua normal tienen diferentes tipos de densidades y el más transmisor sería, bueno, el altamente conductor sería el agua de mar, que es altamente conductivo por la salinidad que tiene.
Muy bien, vámonos a los materiales que no son conductores, por si acaso la electricidad les hace algo. ¿Qué me dice? La madera. La madera, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué materiales pueden ser no conductores? No conductores. Por si acaso les hace algo la electricidad. La tierra. La goma. La goma. La goma sí, la tierra es semiconductor. Podemos en algún O caso tener algún pequeño contacto de transmisión a través de la tierra. Pero La lo cerámica. catalogamos. Cerámica, sí. Lo El catalogamos a la agua. tierra como no conductor. Plástico. El agua es conductor. Si tocamos agua con electricidad, ya valimos. Vamos a respirar en la otra vida nomás ya. El ¿Qué más? plástico. El plástico es no conductor, perfecto. Ahora sí, pregunta, ¿en la naturaleza habrá algún animalito, habrá alguna planta que produce electricidad? La anguila eléctrica, que es del mar. Exacto, la anguila eléctrica. Cuando ustedes de casualidad van a ir a agarrar una anguila eléctrica, van a verlo por ahí, les va a dar la curiosidad de agarrar, por favor háganlo con una sola mano. ¿Ya? Porque en el momento que ustedes agarran con las dos manos, van a cerrar un circuito. Eso es lo que vamos a ver este trimestre. Vamos a hablar de circuitos. Los circuitos son pregunta, ¿qué entendemos por circuito? Vamos por ahí. ¿Qué se nos viene a la mente cuando les digo circuito? No siempre eléctrico, no siempre. Circuito, nada más la palabra circuito. ¿Qué podrá ser? Una conducción. Una conducción, circuito, una conducción, a ver, medio que no me late alguito. A ver, vámonos con otro, ¿qué más? Otro concepto. Solo circuito, Un camino fijo, marcado. ya un camino fijo repetitivo. marcado. Y repetitivo. Ok, creo que soy así, ¿no? Es algo repetitivo. Ya, un circuito es eso. Vamos a decir un circuito, no sé, de atletismo. Vos ves una pista, una cancha redonda y listo, eso es un circuito de atletismo. Un circuito de bicicross. Da vueltas por ahí, llega hasta la meta y sigue dando otra vuelta, llega hasta la meta y sigue dando otra vuelta. ¿Verdad? Es un circuito. Es algo cerrado. ¿Verdad? Que puede tener una figura irregular, sí, pero es algo cerrado. Eso es lo que nosotros no tenemos que hacer cuando estamos agarrando materiales conductores. No debemos cerrar el circuito. Entonces, el circuito es algo que nosotros vamos a utilizar para poder cerrar. Algo de eso tenía acá un pequeño dibujito. Si de casualidad, ustedes ahí como pueden ver en mi poderoso gráfico, si de casualidad alguien le da la curiosidad de ir a colgarse en un poste, bueno, en un cable eléctrico, lo puede hacer con una mano, sí, ¿no? Puede estar ahí feliz y contento. Pero el momento que haga esto, voy a borrar, creo que sí se me puede borrar. El momento que cierre el circuito, ¿no? Me agarré de ahí y luego me vine hasta acá. Cierro el circuito eléctrico y bueno, no voy a poder contar más esa historia, ¿no? El estudiante que intente hacer eso pasará a la siguiente vida. Si creemos en que existe una vida más allá, entonces pasará ahí. Pero nosotros estaremos aquí lamentando delante de su cuerpo, ¿no? Entonces cerramos el circuito eléctrico. Ahí es donde le preguntaba materiales conductores y no conductores. Alguien se olvidó, el cuerpo, nuestro cuerpo es conductor de electricidad. Nosotros podemos transmitir la electricidad a otro. Pero para eso utilizamos cierta indumentaria que nos ayude a poder repelar la electricidad que puede ingresar a nuestro cuerpo. Alguien ahí mencionaba goma. Ustedes se van a dar cuenta ahora con esto. Y si algunos ya lo sabían, lo van a confirmar. Por lo general los zapatos siempre vienen con planta de goma. Ya, las zapatillas deportivas vienen con planta de goma. Corrección, las zapatillas deportivas venían con planta de goma. Ahora vienen con planta de esponja. En la gran mayoría de los casos es más livianito, es más barato, es más cómodo, a diferencia del otro, ¿no? Y también en algunos casos otras zapatillas deportivas venían de cuero, pero esas de cuero mortal, ¿verdad? Que dabas una patada y bueno, a la otra persona lo dolía.
¿Por qué los materiales han sido realmente con esos? Y por último, si ustedes ven a las personas, no sé, de Elfex, Semapa y algunas otras empresas, van a ir a trabajar, de preferencia, todos tienen el mismo zapato, ¿verdad? Uno les ve y, ay, qué rayados, ¿por qué no se ponen otro modelito? Porque es un zapato de seguridad. Uno, primero, esos tienen que tener punta de acero en la parte delantera para evitar que el trabajador se dañe cualquier dedo del pie. Y segundo, tienen que tener una planta de goma, porque en el momento que ellos, por un descuido, agarren o tengan contacto con la electricidad, al momento de tener los zapatos con goma, entonces, ¿qué va a hacer? Yo agarré con esto la electricidad. Pasa a través de todo mi cuerpo, trata de buscar una salida. Entonces, como ve que tengo zapatos de goma, entonces regresa al cuerpo y choca con la goma, entonces la goma va a hacer que la electricidad regrese y salga por mi mano y me expulse, o sea, me va a botar a mí. Pero en el momento que ustedes no tengan eso, lo único que va a ser ingresar por aquí, buscar dónde salir y va a seguir teniendo ese conducto, ¿no? Entonces ustedes van a estar haciendo, van a hacer como si fuera un circuito en su cuerpo. Y es más lo que hacemos en una desesperación. Tratamos de agarrar la otra mano y tratar de soltar esta. Chao, hasta ahí cerramos el circuito. Y podemos ya no contar esa historia cada uno de nosotros. Pero por eso es que la indumentaria muchas veces es muy vital cuando nosotros estamos en ciertos trabajos riesgosos, se podría decir, o de casualidad estamos en casa distraídos haciendo algo, algo nos va a salvar la vida. Entonces son cosas por eso que son materiales no conductores, que no permiten la conducción eléctrica y al contrario nos salvan nuestra vida a cada uno de nosotros, o podemos hacer eso. Entonces esas cosas vamos a ver circuitos, vamos a ver qué tipos de circuitos existen, formas de conectar circuitos, eso es lo que vamos a hacer este trimestre nosotros. También de eso vamos a ver dispositivos de almacenamientos de energía. Uno de ellos, el que más utilizamos nosotros, será la batería de nuestro celular o la batería de nuestro computador. En mi caso, les voy a sacar cuánto me dice la batería del computador. En mi caso, a ver, la batería de mi computador me dice que va a ser de una capacidad de 2600 miliamperes. Pregunta, ¿de cuánto es la capacidad de la batería de su celular de ustedes? Ahora, de cuánto sea esa capacidad, te dice cuánto va a rendir ese dispositivo en un uso normal que tú lo vayas a hacer, ¿no? Pueden fijarse ustedes ahí en la batería de su celular. Si no se extrae la batería, en la cajita de su celular, les dice, ¿verdad? Batería de tantos. Hoy en día, Samsung, la empresa Samsung, tiene el celular con la mayor capacidad de batería. Estamos hablando de 7000 miliamperes. Algunos dirán, wow, 7000, wow, qué interesante. Yo soy feliz con 2500, no sé, con 3000, con 3500. Algunos ya tendrán de 4000, de 4500. Sí, imagínense, ¿no? Que con 4500 somos felices, nos dura todo el día, puedo hacer mis jueguitos, no sé, mis Facebook, mis TikTok, mis YouTube, todo. Con una de 7000, entonces tengo mayor ventaja. Entonces, la capacidad de almacenamiento. Ahora, si ustedes se fijan, la batería de mi computador es así de grande. Esto no encajaría en un celular, ¿verdad? El celular es más chiquito, así el celular más delgadito incluso. Muchas veces es por el componente que tiene. Sabemos que las baterías tienen que ser de litio, ya que el litio es un mayor almacenaje de energía y transmisor a la vez también, porque algún mencionó, ¿verdad? Los metales. Entonces yo tengo una capacidad de carga en este punto. Obviamente no todo el compuesto, no todo lo que parece es la batería, ¿no? Está con su compuesto plástico y todo lo demás, y por lo tanto, entonces nosotros vamos a poder tener ciertos almacenajes o ciertos dispositivos de almacenaje. Y lo que nosotros entonces tenemos que hacer ahora también, eso es lo que vamos a ver, capacidad de almacenaje, cuánto puede almacenar ciertos dispositivos. Ahí estamos viendo una unidad. Algunas veces se han preguntado, ¿por qué ustedes hablan o han preguntado, ¿verdad? ¿Las baterías de cuánto tienen? Esta batería es de 4000 miliamperes. Pregunta, ¿por qué nos dicen miliamperes o miliamperes en este caso? Si ustedes van a ver ahí, tiene miliamperes, está al lado de su batería, no se va a decir, digamos, 3000
M minúscula, A mayúscula, en algunos casos viene M, A y H. La H también está en minúscula. La unidad de amperes es la unidad con la cual nosotros vamos a trabajar de preferencia en la intensidad de corriente. Ya cuando estemos avanzando en la parte de la ley de ohmios, vamos a ver la intensidad de corriente, o sea, fuerza más o menos con la cual va a poder, en este caso, a cargar y también distribuir su carga, lo que es la batería. Y la cantidad de mili, pues perfecto, un prefijo donde lo estamos acoplando y le estamos poniendo en algo más pequeñito y más compacto nuestro dispositivo. También vamos a ver la capacidad de carga. En este caso, muchas veces hemos visto parte del potencial. El potencial nos indicaba que trabajaba en voltios. En este caso, ese potencial ahora lo vamos a convertir, se va a cambiar de palabrita para nosotros, y en muchos casos se convierte en tensión. La tensión que va a transmitir un dispositivo a otro. Pregunta, y tal vez alguien sabe. ¿Cuál es la capacidad en voltios, o vamos a ponerlo a ver, cuál es la tensión en voltios que soporta un televisor? ¿Con qué tensión trabaja un televisor? ¿Quién sabe? ¿Quién recuerda? O una radio, no sé, un aparato electrónico radio, un DVD. ¿Con cuánto de tensión trabaja? ¿Quién sabe? O por último, ¿cuál es la conectividad que nos pone domiciliarias en nuestros hogares? ¿Qué tensión nos dan para que nosotros podamos utilizar? A ver, ¿alguien por ahí lo estaba deletreando y parece que a lo poco que pude leer los labios, ya me estoy convirtiendo medio bueno en eso porque algunos abren su boca, ¿verdad? No sé si es para preguntarme a mí o para conversar con el compañero, pero ya medio que identifico a algunos. Perfecto, alguien me escribe, me dice 220, perfecto. Sí, la mayoría de nuestros dispositivos electrónicos en nuestro hemisferio trabajan con una carga, bueno, con una tensión de 220 voltios. Eso es lo que por lo general reciben, pero luego eso lo transforman, ¿ya? Lo transforman. Si se fijan en el cargador de su celular, la gran mayoría de ustedes va a trabajar entre 3 a 5 voltios. Ahí les dicen, letritas pequeñitas les dicen, ¿verdad? 3 a, y le está un guión a 5.B o 3.5 a 5.B. Ahora los cargadores un poquito más modernos, los famosos de carga rápida, están hasta 9 voltios, ¿no? Y si alguien tiene algún, no sé, cargador inalámbrico, yo hoy día no traje mi cargador inalámbrico, les iba a mostrar, ese trabaja hasta 18 voltios. Entonces, ¿qué dice? Que es de carga rápida, ¿no? Sí, es verdad, carga rápida, no voy a decir que no. Entonces, cada uno de esos, ¿qué pasa? Una vez que nosotros conectamos nuestro cargador, la clavija ahí al interruptor, recibe 220, pero existen pequeños componentes dentro de nuestro cargador que impiden que pasen directamente 220 por el cable. Si no, esos 220 lo convierten en 5 misteriosamente. Ahí es donde vamos a ver la ley de ohmios, que existen pequeños dispositivos los cuales hacen de resistencia, hacen que la corriente no pase con toda su intensidad, sino que se vaya disminuyendo hasta poder mandar la tensión adecuada que se necesita o requiere cierto dispositivo. En este caso, los celulares trabajan aproximadamente con entre 5 a 3 voltios, nada más. En el caso de mi computador, este trabaja con 8 voltios, ¿ya? Entonces, mi cargadorcito del computador lo transforma hasta 8 voltios. Otros cargadores de computadoras, o bueno, otras baterías trabajan hasta 20 voltios, ¿no? Ya mucho mejor esas computadoras, obviamente, les estoy hablando de las más actuales. Eso es lo que vamos a ver en este trimestre. Vamos a ver, ya hemos visto lo que es la electricidad, ya sabemos a lo que nos vamos a meter. Vamos a ver conductores eléctricos, que ya los hemos tocado, ¿verdad? Vamos a ver capacitores eléctricos. ¿Qué quiere decir eso? Dispositivos que almacenan energía y que en algún caso están hechos de algún material en exclusivo. En la gran mayoría lo teníamos en ese material y ahora obviamente vienen materiales mejores. Este trimestre también vamos a tocar la ley de ohmios. ¿A qué se refiere la ley de ohmios? Es la interacción entre la resistencia o el impedimento de corriente, la tensión que necesita un dispositivo para poder funcionar y la intensidad con la cual se lo transmite esa corriente eléctrica. Todo eso vamos a verlo durante este trimestre.
Entonces, eso sería todo en la parte de nuestra introducción a nuestro tema que nos toca ver en este caso, que nuestro primer tema va a ser capacitores eléctricos. ¿Está bien? Eso sería entonces todo por hoy.